Saludos a todos y todas. En esta oportunidad vamos a tocar el tema tan sensible y preocupante que es los refugiados inmigrantes en el mundo. Refugiados se denomina a aquellas personas o grupos de personas que buscan refugio frente a los problemas que se suscitan dentro de su país, de su comunidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque en nuestros tiempos el problema es, hay una serie de situaciones que ocurren en el mundo. Uno de los temas más preocupantes o más notorios es, por ejemplo, las guerras que se suscitan en diferentes países del mundo, y que la gente tiene que tratar de escapar de las guerras, de la muerte y también una serie de situaciones que ocasiona estos eventos. Por ello, en estos momentos, en estos tiempos, lo que ocurre es, a nivel mundial, hay problemas, especialmente en el continente asiático, en el Medio Oriente y parte también del norte de África, y así sucesivamente, países que tienen problemas, y eso ocurre permanentemente por la situación de que hay problemas políticos, económicos y sociales ocasionados justamente por los intereses de los países occidentales, quienes prácticamente procuran de, ¿no es cierto?, mantenerse en poder de los recursos naturales que esos países tienen, como es el petróleo, gas y otros, ¿no?, minerales, etcétera. Entonces, como quiera que muchas veces los gobernantes o las autoridades que asumen la conducción de sus países están muchas veces en contra de esa situación de injerencia, de saqueo de recursos. Entonces se contrapone a los intereses de las corporaciones internacionales, sobre todo occidentales, de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos. Entonces lo que ocurre hoy en día permanentemente es la invasión de los países, ¿no es cierto? El derrocamiento de esas autoridades, de esos gobernantes que, ¿no es cierto?, se ponen al frente de esos intereses contrarios a su país. Entonces, por esas situaciones son muchas veces derrocados, invadidos, ¿no?, que constantemente viene ocurriendo en estos últimos años, como el caso por ejemplo, de Siria, caso de Irak, ¿no?, hace más de 20 años, y últimamente hace 20 años también, por ejemplo, la situación de Afganistán, que hasta el día de hoy sigue ese problema político, económico, social, frente a la invasión que se realizó después del 11 de septiembre de 2001, ¿no es cierto?, cuando se produjo el incidente en Estados Unidos en las Torres Gemelas, y a raíz de eso, ¿no es cierto?, supuestamente el autor de ese problema del bombardeo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no?, por entonces el buscado y el famoso terrorista, entre comillas, ¿no es cierto?, que supuestamente estaba alojado o protegido por los afganos, por el gobierno de Afganistán. Por eso se produjo esa invasión,
y ha repercutido bastante no doloroso durante 20 años hasta el día de hoy, hasta que hace una semana atrás, nuevamente, por entonces los que dirigían ese país eran ese grupo de religiosos, los talibanes, y nuevamente hoy en día vuelven, ¿no es cierto? Hace una semana nuevamente toman el poder, ¿no es cierto? A través de la guerra que se desató desde la invasión estadounidense y con sus aliados, los países occidentales, se enfrentaron pues en una lucha interna permanente, ¿no? Contra los invasores, el grupo, los talibanes, se enfrentaron, que finalmente, nuevamente, hoy en día, nuevamente vuelven al poder frente al debilitamiento y no dar ningún tipo de resultados de esa invasión, ¿no? Supuestamente para democratizar el país. Y en el fondo el tema es, como reiteramos, era pues, ¿no? El control de recursos naturales y las situaciones no de ese tipo, ese ocasionó esa invasión. Y caso también, por ejemplo, en Irak, ¿no es cierto?, donde el pretexto era, o la justificación era de que ahí estaban produciéndose armas químicas, que era un peligro para, para el occidente y, entre comillas, también para la humanidad. Entonces, con esos supuestos hechos también invadieron a ese país, donde totalmente prácticamente se derrumbó su economía, ¿no es cierto? Un problema totalmente, hasta el día de hoy, también es una situación bastante difícil para restablecerse. Igualmente también en Siria, ¿no? Ese mismo problema, ¿no es cierto? Tratando de justificar de que allá no existe democracia, allá hay unas dictaduras, ¿no es cierto?, de grupos que prácticamente están violando derechos humanos de la población, ¿no? Supuestamente, bueno, esto puede existir en alguna medida, pero no para tanto, ¿no? Pero donde prácticamente priman los intereses económicos, los intereses de control de los recursos naturales que poseen estos países. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, prácticamente que la población, sobre todo la población civil, que no tienen con qué defenderse, ¿no es cierto?, frente a estos problemas, y son los que también pagan toda esa situación, esa consecuencia de esas invasiones. Entonces tienen que escapar prácticamente de la muerte. Por eso hay lugares en parte de Europa, en Turquía y otros países donde se han instalado campamentos refugiados, donde prácticamente la población vive pues, en una situación infrahumana, sin los servicios básicos, sin educación, ¿no? Sin elementos esenciales que una persona requiere y una familia necesita. Eso no existe, ¿no? Simplemente casi no hay agua, ¿no? Son escasos y solamente sobreviven con los apoyos que se realiza a través de las Naciones Unidas y otros ONGs, ¿no? Que trabajan apoyando, y otros también haciendo acciones pues realmente políticas, ¿no? En función a los intereses de los países de invasores en este caso, y los países occidentales encabezados por los Estados Unidos. Entonces esa es la triste realidad hoy en día, ¿no? Se ve con bastante claridad, y muchas veces los medios de comunicación mediáticos, corporativos, nunca informan. Caso en nuestro país, en el Perú, yo no escucho en ningún medio de comunicación, tanto televisivo, radial o escrito, que mencionen los problemas que se suscitan en el mundo en caso, ¿no es cierto?, de los refugiados, ¿no? Que lamentablemente esto viene ocurriendo permanentemente, ¿no? Con la justificación
de que hay gobernantes autoritarios que violan los derechos humanos en diferentes países, que hemos mencionado en algunos, pero estos casos, pues, simplemente en el fondo son temas de intereses de grupos, ¿no?, de corporativos internacionales que explotan los recursos de esos países y cuando son enfrentados por algunos gobernantes, pues lo que ven es la vía de invasión, ¿no?, buscando cualquier otro pretexto, como hemos señalado, ¿no es cierto?, que armas químicas o violación de derechos humanos, que las dictaduras, y hay que democratizar los países, pero los cuales no se hacen, ¿no es cierto? Estamos viendo las experiencias que han pasado, ¿no? Han destrozado los países, ¿no? Han creado conflictos de respuesta, de resistencia en sus países, y ha habido enfrentamientos, ¿no es cierto? E incluso ellos mismos, ¿no?, como sabemos, han formado grupos, ¿no es cierto?, opositores, que denominados en otros casos los terroristas, ¿no es cierto?, armados por ellos mismos, ¿no es cierto?, entrenados por ellos mismos, ¿no es cierto?, por la OTAN y otros mecanismos de guerra, ¿no es cierto?, para enfrentar, para derrocar a esos gobiernos supuestos autoritarios y violadores de derechos humanos. Entonces, esos temas no hay una respuesta, pues, por parte de los gobiernos de diferentes países, ni de las embajadas, ni de las cancillerías. Nadie se pronuncia. O no sé si alguna vez se pronuncian o por lo menos demandan, ¿no? Y en el mundo hay una total indiferencia. Prácticamente en los países occidentales la situación se ha deshumanizado, ¿no? Primero están los intereses económicos, primero están intereses de control de recursos naturales, y no les importa la vida, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Entonces prácticamente estamos viviendo en un mundo deshumanizado, donde lo que vale, lo que interesa es los recursos naturales para controlar, para explotar, y la cuestión económica. Mientras cientos de mil o millones de ciudadanos, de hombres y mujeres, sufren esta situación de refugiados que tienen que escapar de sus países, de estas situaciones, de estos eventos bélicos, ¿no?, tanto externos e internos, y mientras otros, ¿no es cierto?, los grupos de poder están, ¿no?, implementándose, ¿no es cierto?, para hacer su turismo espacial, ¿no?, gastando unas millonadas de millones de dólares, haciendo sus propios satélites, equipos, ¿no es cierto?, para viajar al espacio, ¿no?, hacia el turismo, mientras millones y millones de personas mueren de enfermedades, en guerras, ¿no?, y una serie de situaciones, de hambrunas, ¿no es cierto?, ocasionadas por estas guerras, porque cuando se produce una guerra, ¿no?, en cualquier país, destrozan toda la producción, toda la economía, y destrozan a la sociedad. Y mientras eso ocurre, ¿no?, son dos caras que pasan en el mundo, mientras en un lado, ¿no es cierto?, buscan, ¿no?, la extrema riqueza que tiene, acumulación extrema de la riqueza, ¿no es cierto?, a través de estos sufrimientos de la humanidad. Entonces creemos de que como humanos, como seres humanos sensibles, tenemos que preocuparnos de esta situación, y por lo menos a través de redes de comunicación, ya que otros medios no permiten, o sea, no siquiera mencionan todo lo que acontece en el mundo, para que de esa manera la población, o a los ciudadanos, el pueblo, la gente, las personas, reflexionemos, veamos en qué situación estamos, porque nadie estamos libres de estas situaciones. Cualquier situación puede ocurrir en nuestro país, en el Perú, en América Latina, en Caribe, en Europa, en Medio Oriente, que está aconteciendo mayormente, nos puede pasar. Entonces creo que estos temas nos tienen que invocar a reflexionar, y que
la humanidad nos demos cuenta de todo lo que está aconteciendo, ¿no es cierto?, en el mundo. Mientras hay una extrema riqueza y acumulación, hay una extrema pobreza, ¿no es cierto?, muerte por inanición, por hambre, por enfermedades, por guerras, ¿no es cierto?, por estos grupos, ¿no?, internacionales, las corporaciones que ocasionan estos eventos tan nefastos para la humanidad. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que invocar a reflexionar y por lo menos utilizar los medios alternativos como son las redes sociales para poder, ¿no?, tocar estos temas y crear un poco de conciencia en la humanidad y podamos reflexionar y pensar en estos seres humanos que son la gente como nosotros que sufren este tipo de atropellos, este tipo de abusos en el mundo. También el tema de los migrantes. Últimos años, también a raíz de estas problemáticas, también hay gente que migra a diferentes países porque en su país de origen las situaciones se han vuelto difíciles, ¿no?, ocasionados por situaciones económicas, las crisis, ¿no?, gobiernos también en algunos casos autoritarios o las dictaduras de militares gobernantes que se convierten en enemigos de sus ciudadanos y tienen que, ¿no?, y no tienen la oportunidad, la posibilidad de tener un medio para poder subsistir y vivir dignamente en su país. Ocurre no solamente, en todo caso, ocurre en todos los países, sobre todo del tercer mundo, ¿no?, los países subdesarrollados. En caso nuestro, el Perú, ¿cuántos migrantes tenemos, por ejemplo, en diferentes países, ¿no?, en Norteamérica? Migran a Europa, migran a otros países, buscando la oportunidad de tener un trabajo, ¿no?, tener un ingreso, a mejorar su condición, ¿no es cierto?, de familia, de persona, y así, ¿no? Ese otro tema que nos tiene que llamar la atención. Y ahí ese es un tema bastante amplio que hay que analizar con detenimiento, y lo haremos en los siguientes programas, ¿no? Poco a poco vamos tocando estos temas, el por qué se generan, por ejemplo, los migrantes, ¿no? ¿Por qué la gente migra? No porque muchas veces, bueno, hay muchos que quieren ir, ¿no?, con posibilidades económicas, querrán de repente invertir y vivir, comprar su casa en otros países, ¿no es cierto? Y eso es diferente, ¿no? Cuando una persona por necesidad tiene que emigrar, tiene que salir de su país de origen a otro país y instalarse ahí, ¿no?, como dé lugar o como sea, como decimos, ¿no es cierto?, para poder subsistir y a partir de ahí también mantener a su familia que se queda y tiene que enviar algunos recursos que puede obtener. Entonces son problemas que nos tiene que llamar la atención, tenemos que pronunciarnos en la medida de nuestras posibilidades para que la conciencia también social pueda conmoverse y ver que podamos nosotros, ¿no es cierto?, enfrentar nuestra situación y buscar alternativas de solución. Entonces, esto es lo que tiene que ocurrir para poder contrarrestar por lo menos estos problemas tanto de refugiados y también de migrantes que ocurre a cada momento, a cada instante y todos los días en nuestra realidad. Muchísimas gracias.